que esos parásitos causan daño y más daño causan en las personas que tienen alteraciones metabólicas como el paciente con autismo. En nosotros no nos van a causar a lo mejor muchos problemas, pero en un paciente con autismo sí, porque entran, como China Libre te digo, hasta el cerebro. Porque esos parásitos defecan también dentro del intestino, causan oxalatos, micotoxinas. Esos parásitos generan mojo dentro del cuerpo y ese mojo se convierte en cáncer, en otros problemas en nuestra salud. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. ¿Cómo están? Contenta de estar con ustedes de nuevo. Hoy tenemos un súper tema. Lo estamos viendo por doquier con nuestros niños, pero los adultos no somos la excepción. Hoy vamos a hablar sobre el TEA. ¿Pero qué es el TEA? Las siglas quieren decir trastorno del espectro de autismo. Y tenemos con nosotros a una bella dama, ella es Karina Kulhacha. Así es que le damos la bienvenida a Karina. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí contigo, con tu auditorio que nos ve y de compartir un poco más, ¿no? Esta experiencia de vida que nos tocó. Gracias por aceptar la invitación, por estar en tu casa Resonando Cuántico. Le vamos a pedir a Karina que haga una autodescripción de ella y luego pues vamos a entrar de lleno con el tema. Quiero comentarles que ella es consultora experta en autismo y me interesa mucho entrevistarle porque más de teoría ella tiene la experiencia. Les tenemos una sorpresita por aquí. Entonces, haznos por favor, Karina, una autopresentación tuya. Sí, gracias. Mi nombre completo es Karina Kulhacha. Soy mamá de Kristen, una joven de 22 años de edad dentro del TEA, del espectro autismo, y ex esposa de un hombre con autismo, ¿no? Yo creo que esa es mi principal experiencia que tengo de vida, ¿no? El haber vivido el autismo en dos fases en mi vida, ¿no? Dos etapas diferentes. Y pues esto me llevó a involucrarme en busca de respuestas porque hace 30 años cuando me casé no existía información sobre autismo, nadie te hablaba de autismo. En mi casa por lo menos no había ningún familiar con un trastorno del neurodesarrollo o psiquiátrico o padecimiento de algún tipo neurológico y por lo tanto pues yo estaba ajena a todas estas circunstancias y situaciones que no me di cuenta en un noviazgo y que después vine a descubrir en un matrimonio, ¿no? Esto en busca de muchas respuestas cuando me casé porque las cosas no iban como yo deseaba que fueran y me empecé a involucrar para ver qué era lo que estaba pasando y pues cuando nace mi segunda hija pues confirmo, ¿no? Que lo que pasaba en mi vida es que estaba rodeada del espectro autismo, ¿no? Entonces, en la búsqueda de respuestas para la salud de mi hija, me encuentro con las respuestas que tanto había buscado durante años, que eran referente a el matrimonio que yo tuve con el padre de mis hijas y cómo se dio la relación. Y pues me encuentro sumergida en este aprendizaje que tengo de vida y como también experiencia personal, que me tuve que involucrar en la falta de esas respuestas, de no saber qué hacer, porque hace 23 años cuando nació mi hija no había tampoco información, no se hablaba del tema, no te diagnosticaban como autismo, te decían los especialistas, tiene un trastorno de desarrollo, pero vamos a darle esta medicina y vamos a ver cómo va, ¿no? Entonces, y hasta ahí te quedabas, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy es igual, no ha cambiado mucho. A los padres se les dicen, tiene un trastorno, pero dele la medicina y lleve la terapia y vamos viendo, ¿no? Entonces, no te dan más respuesta más que la que sigue el tratamiento y regresa en 15 días o en un mes, ¿no? Entonces, yo me tuve que poner a investigar, a indagar. Claro que el neurólogo que atendió a mi hija a los 4 años fue decisivo también su orientación aquí en Estados Unidos, que él fue el primero que me dijo, usted tiene mucho que leer y tiene mucho que aprender, váyase a leer esto, tráigame la siguiente consulta 10 preguntas, y así fue como me fue involucrando poco a poco en el tema, ¿no? Y fui desarrollando el conocimiento que hoy tengo. Yo de profesión era mercadóloga, tenía una agencia de marketing, duré con la agencia alrededor de 16 años,
y la cual pues tuve que dejar para venirme aquí a los Estados Unidos en busca de más oportunidades para mi hija, que en México no había. Te digo, en ese entonces ni diagnóstico pude obtener por la vía particular ni por la vía institucional, ¿no? Del gobierno, y ante las carencias que había allá, pues yo tuve que emigrar. Mi hija siendo ciudadana americana, tuve que venirme a los Estados Unidos, y desde aquí pues comencé todo este aprendizaje, ¿no? Después me involucré en otra carrera, que es la licenciatura en nutrición, y fue así como me fui especializando cada vez más en este tema. Al principio pues lo hice por mi hija, pero pues a lo largo de los últimos 13 años me he dedicado a ayudar a mucha gente, ¿verdad? Con todos mis conocimientos y este aprendizaje que he adquirido, y sobre todo con el resultado que ha tenido mi hija frente a este tema del autismo, ¿no? Fue así como me empecé a desarrollar en el campo profesional, ¿no? Con la nutrición. Pero antes de ello formé también una fundación en México, se llama Autifundación, con el cual logramos hacer algunas iniciativas como la ley de autismo que se hizo. Yo estuve en el acto de promulgación con el presidente. Fue un trabajo que me tocó impulsar desde Baja California hasta la Ciudad de México. Estuvimos ahí en el acto de promulgación de ley, y fue un bonito trabajo que se hizo durante varios años con el organismo de Autifundación. Aparte, pues que fuimos el primer organismo en alzar la voz así a nivel país. Por eso es que el presidente nos llevó al acto de promulgación en aquel entonces, y yo pienso que sembramos muy bonitas cosas en este tema en México con el autismo, y dimos pie a que otros organismos también se activaran. Porque regresando al tema fundamental del autismo, de la falta de diagnóstico, la falta de hablar del tema, en esa época en la que yo inicié, aún todavía hay muchos prejuicios en las familias, en las personas, pero en ese entonces no se hablaba tanto de autismo. Nadie se atrevía a salir a decir a la calle: mi hijo tiene autismo y no tengo atenciones médicas, estoy viviendo una crisis que nadie me da respuesta, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos el primer organismo que empezamos con iniciativas que ya se hacían en el mundo, como Iluminación de Azul hace más de 15 años, y el alzamiento de globos al cielo, ¿no? Precisamente para convocar a las familias y para hacer que fuera más visible cada año este tema, ¿no? Y provocar pues las cosas que provocamos, que fueron leyes, y el resultado es que tanto en Baja California como en México ya se tienen centros para la atención y detección del autismo, ¿no? Entonces hicimos un muy buen trabajo, te digo, en ese tema, que era lo primordial, que era el tema de ayudar a la sociedad civil a enfrentar este padecimiento, porque es un padecimiento que se ha multiplicado más del 35% cada año, ¿no? Y cada vez hay más niños que requieren de más atención y más programas, y es un tema que se tiene que hablar, porque inicia con la educación en casa, que ese es el trabajo que yo he querido hacer a través de las redes sociales, ¿no? Llegar a la conciencia de papá y mamá y empezar a cambiar la forma como estamos viendo el autismo y esta discapacidad. Empezar a trabajar más con los niños para ayudarlos mejor a salir adelante. Pues te felicito, Karina, porque ya dejaste y estás aún trabajando en este legado. Y bueno, ahorita comentaste sobre el prejuicio que existe sobre esta situación. Bueno, pues yo quiero pensar que el fondo de todo esto o de este prejuicio es precisamente la ignorancia sobre el tema. Así es que en base a ello, pues aquí te tenemos a ti como experta. Por favor, explícanos qué es el TEA. Bueno, pues el trastorno del espectro autista, eso es lo que significan las palabras TEA, ¿no? Es un trastorno de desarrollo que afecta la comunicación y la interacción social en las personas. Se caracteriza por patrones de conducta, pueden ser repetitivos o comportamientos restringidos, ¿no? También tienen comportamientos estereotipados. Las personas con trastorno del espectro autista o TEA, ¿no? Tienen digamos, un problema funcional en la corteza cerebral, la cual origina anomalías estructurales en el cerebro, ¿no? Que son precisamente las dificultades que tienen las neuronas para conectarse, y que afecta fundamentalmente las funciones del sistema parasimpático del cerebro. También el patrón de las conexiones no son regulares, no son irregulares dentro del cerebro y de las estructuras corticales, ¿no? Esto viene afectando precisamente para que los niños tengan mayor problema en la comunicación, el lenguaje, el aprendizaje, ¿verdad?
la persona dentro del espectro TEA, quiero aclararle a la gente que nos está viendo, no son niños que no puedan pensar, no son niños que tengan problemas, digamos, intelectuales. El principal patrón que está afectado dentro del cerebro es precisamente el sistema nervioso, no el sistema intelectual. Entonces, las principales problemáticas en la persona con autismo está en el sistema nervioso central, por lo cual ellos tienen todas estas conductas repetitivas, movimientos estereotipados y alteraciones, sobre todo en el área de motricidad, ¿verdad? Se les dificulta hablar, se les dificulta desarrollar el lenguaje y también afecta la cuestión de los procesos de masticado y deglución de los alimentos en muchos de los niños, ¿no? Por eso de ahí se desprenden las conductas de la selectividad alimenticia. Excelente explicación, muy amplia y muy asertiva y certera, gracias. Pues, sabes, ahorita que comentaste que no es precisamente un problema, porque me ha tocado ver niños con el espectro autista súper inteligentes, que le están casi dando cátedras a los adultos. Entonces, qué bueno que tocaste ese tema para que no estén con un concepto errado nuestros bellos resonadores. Sí, lo que pasa es que muchos de los padres, perdón que te interrumpa. No, adelante. No saben cómo responder a las necesidades en cuestión de conducta y aprendizaje en casa del niño. Y se desesperan las mamás, y yo te lo digo porque lo voy en consulta, me dicen, es que mi hijo no me entiende, no puede aprender. Claro que te entiende y claro que puede atender, tanto entiende que sabe manejar tus emociones y sabe cómo hacerte estallar emocionalmente para que le des lo que quiere. O chantaje emocional. El niño sí entiende, él sabe cuándo llorar y cuándo parar de llorar. Lo que no entendemos somos los padres, cómo funciona el tema del autismo en nuestros hijos. Y vemos a los niños como un incapacitado, ¿no? Como una persona que no puede aprender, que no puede entender, que no va a poder masticar, que no va a poder hacer muchas cosas. Y ejercemos este plazo de sobreprotección y de estarlo sacando adelante y salvando de todas las situaciones, ¿no? Así no podemos ayudar a salir adelante una persona con TEA. Y dinos, Karina, ¿cuántos tipos de autismos existen? Fíjate que este es un tema de mucho debate, ¿verdad? Porque la ciencia, a través del manual de MS, puede clasificar hasta, creo que van en el tipo 3 o tipo 4 o algo así, pero realmente pueden seguir aumentando los números de clasificaciones del TEA, porque cada persona es única, cada persona tiene diferentes personalidades y genética. Entonces no se puede repetir el mismo patrón de TEA en una persona y en otra. Entonces tampoco puedes diagnosticar a un niño con TEA nivel 1 y el siguiente que tengas en la consulta va a ser nivel TEA 1. Sus rasgos pueden ser algunos del 1, pero otros del 3 o otros del 4. Entonces tenemos un niño realmente, yo siempre les digo a los papás, el diagnóstico lo de menos, porque el diagnóstico no te va a decir que tienes que empezar a hacer. Lo que te va a decir que tienes que empezar a hacer ya son las dificultades que tiene el niño. El diagnóstico te va a servir a ti para convencerte que tienes un niño con una discapacidad, pero realmente no te va a servir para trabajar porque el niño tiene tantas dificultades que tú tienes que ponerte a accionar ya, a ayudarle a sacar esas dificultades, convertirlas en habilidades, en destrezas. ¿Para qué? Para que puedas hacer de un niño mayormente funcional. Entonces, yo no tengo nada en contra de la ciencia, soy parte de la ciencia porque la estudié para el tema de la nutrición, de la medicina y todo esto, pero en sí, yo lo que le digo siempre a los especialistas, a los psicólogos o a los psiquiatras es que el tema del autismo es tan amplio y tan infinito que no puedes terminar de diagnosticar a una persona, definirla por un rasgo cuando tiene una diversidad que muchas veces no podemos comprender intelectualmente, ¿no? Entonces, pues creo que van en 3 rasgos o en 4. Antes, cuando yo inicié en este tema con mi hija, se le decía autismo moderado, autismo leve y autismo severo. Mi hija estaba en un grado de severidad, que puede ser rasgo 3 de la actualidad. Pero hoy en día ya les dicen nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no?
Realmente, por eso es un espectro, porque hay una infinidad de rasgos en la persona. Qué interesante, me fascinó que hayas tocado este punto en específico de que no se puede etiquetar o clasificar porque parte de ciertos comportamientos de este espectro, pues son también partes de la personalidad como ser, como individuo del niño o de la persona. Entonces, por sentido común, no se puede. Bueno, así como piensas tú, muy personal, no podemos clasificarlos. No podemos clasificarlo, ¿sabes por qué? Porque tú puedes tener un niño a lo mejor en un rasgo 3 y trabajas duramente en todas las áreas que tienes que intervenir, incluyendo la alimentación, terapéutico, psicológico, educativo, todo. Y a lo mejor en 6 meses, yo lo logré en mi hija, en 6 meses tenía una transformación de 360 grados, que ni los médicos podían entender qué había pasado con Kristen. De un autismo severo pasó a un autismo leve. Entonces, tú no puedes clasificar a un niño que se quede con un diagnóstico de una clasificación en el nivel 1 o 2 cuando sus expectativas de vida son mucho mayores. Y si sus expectativas de vida son mayores, quiere decir que tiene un margen de tiempo todavía para cambiar ese diagnóstico, para superar ese nivel. Entonces yo pienso que las etiquetas no deberían de existir en las personas. Estamos en la misma sintonía. Bueno, Karina, dinos por favor, con la experiencia que has tenido, una vez que ya nos has explicado, pues igual que no debiéramos de clasificar los niveles de autismo, pero sin duda que tú tienes experiencia en ver diferentes comportamientos en los niños con este espectro. ¿Hay algunos que te hayan llamado la atención entre uno y otro, por ejemplo? ¿Algún tipo de comportamiento? Bueno, sin duda cada niño va a responder de forma diferente dentro de los estímulos que tenga el hogar. Sí, ¿qué quiere decir? Implica muchas cosas, ¿no? Yo siempre les insisto a los padres, los modelos educativos determinan la conducta de tu hijo, ¿verdad? El tema conductual es un tema que afecta mucho a los padres porque no saben cómo responder a estas conductas. La forma como nosotros respondamos va a significar tanto en la vida del niño para poder superar estas conductas y eliminarlas dentro de su diagnóstico. Entonces, yo te puedo decir que dentro de mis pacientes que tengo, yo tengo niños que tenían conductas muy severas, conductas que a todo padre duelen, como el estarse mordiendo, arrancarse la piel, golpearse, tirarse al piso, dar rabietas, que son conductas, o sea, autolesionarse, son conductas muy severas. Cuando tú enseñas a responder al padre de forma práctica y efectiva ante este tipo de conductas, las conductas disminuyen. Por eso siempre digo, la forma como respondamos a esas conductas va a determinar la intensidad de esas conductas. No disminuyen como forma mágica de rápido, pero cuando tú tienes un hábito, lo llevas a la práctica todos los días, reaccionas de la misma manera todos los días, el niño entiende, el niño cambia, porque intelectualmente, te vuelvo a repetir, no tienen ninguna facción intelectual. Tú lo has dicho, la ciencia nos lo ha demostrado, tantas personas con un intelectual increíble, empezando por Albert Einstein. Hay mucho autista en el mundo. Sí, ahí está Nicolás Tesla, ahí está, en la actualidad te puedo mencionar Steve Jobs, el de Microsoft, Bill Gates. O sea, hay tantas personas que dentro de su autismo, que vivieron en la infancia, hoy son personas que han dejado un legado a la humanidad. Ahí está, mencionan de Leo Messi, ¿no? Que era un niño inquieto, hiperactivo y que el fútbol lo llevó a la Asperger, ¿no? Entonces, y así te puedo nombrar, está el artista Keanu Reeves, hay una infinidad de gente, tanto en el cine, en el arte, en la cultura, en el deporte, y que tiene algo de autismo, ¿no? Y que es a través de ese arte que lograron modificar muchas de sus conductas y muchas de sus problemáticas dentro del autismo, ¿no? Entonces, la forma de cómo reaccionamos nosotros en la educación, en la constancia de nuestros niños, nos va a llevar a superar esos, digamos, arrebatamientos que tienen los niños de conducta, esas frustraciones mal manejadas y mal enfocadas desde el hogar. Mucho de esto no les gusta a los padres que los digan, no los estoy juzgando, ni les estoy diciendo que están mal, simplemente es que no sabemos educar.
Muchas veces repetimos patrones de conducta de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, pero no es lo que se necesita para los jóvenes de hoy, ni tampoco para los niños con autismo. Entonces hay que verificar nuestros modelos educacionales que llevamos en casa y de qué manera están impactando al niño con autismo para llevar a cabo todas estas conductas. Y otro tema también tiene que ver mucho el hogar, la condición emocional. Si es un hogar disfuncional, si es un hogar donde el niño no se le toma en cuenta, es un cero a la izquierda. Yo te voy a decir algo que ahorita lo iba a decir y lo voy a aclarar. Una vez un psicólogo me dijo, de mi ciudad donde yo vivía, que era Mexicali, una vez me dijo un psicólogo cuando mi hija estaba muy chiquita y que fui a buscar un diagnóstico, me dijo que mi hija era multisíndrome, que era un arcoíris de varios síndromes. Imagínate, por eso pagaba yo diagnósticos para que me dijeran esas cosas. Y que me hiciera la idea que yo necesitaba ir a terapia porque mi hija iba a ser como un mueble en mi casa. Lo que es no estar preparado, sino conocer de el Eso tema. no se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Y lo tengo por escrito, me lo dio el diagnóstico diciendo que era multisíndrome, ahí lo tengo coleccionado en mi casa, ¿no? Realmente ahí fue cuando yo me desilusioné y dije, yo me voy a buscar ayuda a otro lugar, ¿verdad? Porque, o sea, cansada de ir con uno, con otro, con muchos psicólogos, yo recorrí toqué muchas puertas y nadie me pudo ayudar con mi hija, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que el que tú cambies tus patrones en casa también impacta de forma positiva o negativa la educación de ese niño. Hoy en día, como profesional que he visto muchos temas, muchos casos de pacientes, cuando me llegan mamás y me cuentan todas sus problemáticas que viven en casa, cuando yo escucho la forma como están manejando la educación, cómo se están moviendo en el hogar, cómo toman en cuenta al niño, pues ya te das cuenta porque son las reacciones de conducta del niño, ¿no? A veces son niños que no son tomados en cuenta, que son vistos como discapacitados y como un mueble más en casa. Yo te lo vivo, yo te lo comparto porque incluso tengo mi hija en la escuela compañeritas. Por ejemplo, mi hija terminó la high school y pasó al college. Ahorita ya se graduó del college, pero cuando terminó la high school tenía una amiguita que le servía mucho de apoyo. Y la mamá me dijo que no le iba a mandar al college porque no valía la pena. Oh, wow. Y no fue la niña al college. Ay, qué lástima. No se tiene el conocimiento y están creyendo que esto es una discapacidad de aprendizaje. Y en todas las discapacidades se da, porque también hay niños Down que sufren lo mismo, que no tienen más expectativas de salir adelante porque el papá ya lo ve como una discapacidad y ya está en la casa como una persona más, nada más. No tienen ese involucramiento, porque a final de cuentas son personas que necesitan de la convivencia, de la interacción social, de vivir el día a día. También tienen derecho a viajar, también tienen derecho de ir a un antro, también tienen derecho de salir, de hacer amigos, de todo eso. Y dices tú, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues involúcrate, papá. Yo me he tenido que involucrar y llevar a mi hija a los antros. No va a ir sola, ¿estás de acuerdo? Claro. Tiene que ir con alguien, pero no tiene más hermanos y la única hermana que tiene está en Guadalajara. Entonces yo me tengo que involucrar y cuando salgo a México o a algún lugar aquí en Estados Unidos, en la noche, pues me la llevo. ¿Por qué? Porque es parte de su inclusión social. Si el niño está recluido en casa todo el día y no tiene otra cosa más que terapia, ¿cómo no se van a deprimir? Ellos ven el mundo, ven la tele, ven los programas, saben lo que hay en el mundo. Necesitan de esa inclusión y esa participación. Y los hermanos ni los padres se involucran en la crianza de una persona con autismo, también ese es otro tema. Estamos ignorantes de esta situación porque es obvio que aunque no los hayan diagnosticado con autismo, a cualquier niño, si no tiene esas bases que se necesitan de atención, pues para suplir esas diferentes necesidades en cada etapa de su infancia, también van a padecer de heridas emocionales o de alguna situación que los va a limitar en ese potencial. Lo mismo pasa con ellos. Entonces es lastimoso ver pues que no se está preparado. Qué interesante que haya seres como tú que están dando un contenido educacional o educativo a todas estas familias que realmente
tienen estos maravillosos seres, porque yo personalmente siento y creo que ellos son tan especiales que no nos damos cuenta que simplemente traen otro tipo de frecuencia a nivel energético y obviamente en su compuesto biológico, pero que no se es especiales en el tipo negativo, sino tenemos tanto que aprender de ellos. Yo me quedo fascinada cuando yo veo los comportamientos de niños que sí los han sabido guiar, y es que es impresionante cómo ellos pueden reaccionar y todo lo que nos pueden dar, todo lo que podemos aprender o recordar de ellos. Es muy, muy interesante. Karina, supongo yo que en este sistema que ha puesto protocolos para cada nivel del espectro del autismo, también creo que se les tiene algún protocolo de dieta, de medicamentos, pero tú que ya has estado tan enrolada en toda esta situación, ¿qué sugieres tú para los padres que tienen o serían diferentes tipos de dietas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues bueno, mira, la ciencia se ha dedicado a tratar el autismo como un trastorno psiquiátrico, pero se ha olvidado que las alteraciones nerviosas tienen un origen y una causa, y no es por falta de medicamentos. El individuo no necesita medicamentos. Si tenemos una alteración del sistema nervioso, recordemos que el sistema nervioso es el sistema de alarma del cuerpo. ¿Cuándo se altera el sistema nervioso? Cuando traes un dolor. Cuando te haces una fractura, sientes un dolor. ¿Por qué? Porque se activó el alarma de tu cuerpo, el sistema nervioso. ¿Sí? Cuando se te sube la presión o se te baja o el azúcar, ¿qué es lo que pasa? Tienes síntomas. ¿Por qué? Porque se activa el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, la ciencia se le ha olvidado que el tema no nomás es psiquiátrico, sino que si tenemos una alteración del sistema nervioso es que tenemos una fisiopatología detrás de él, su clínica, que no se ha atendido y que no se ha tratado. El autismo viene de origen de una mutación genética. Las mutaciones genéticas, yo siempre se los digo a los padres, investiguen, lean. Las mutaciones genéticas causan alteraciones celulares en el cuerpo de cualquier persona. Por eso hoy en día nadie se quería poner las vacunas del COVID, que porque les iban a mutar la genética, que porque iban a tener otro tipo de células, que porque iban a alterar, que no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que causa una alteración genética, alteraciones celulares. Las alteraciones celulares modifican el sistema bioquímico y metabólico de nuestro organismo. Las alteraciones metabólicas nos llevan a tener otros problemas. Entonces, las áreas afectadas en el autismo es el sistema nervioso central, los neurotransmisores, el aumento de serotonina, glutamato, la disminución de actividad de dopamina en el cerebro y la acetilcolina, así como alteraciones estructurales claves en el sistema límbico, que es el hipocampo y la amígdala. También cuerpos como la corteza cerebral se ven alterados, ¿sí? La corteza cerebral, digamos, une al tallo cerebral. El tallo cerebral está unido con el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. En el tálamo, si tú haces un MRI de un cerebro de una persona con autismo, puedes ver la realidad de toda su sobreestimulación sensorial. El tálamo de la persona con autismo se convierte en un sedazo. Digamos un sedazo, un acolador donde pasan un montón de cosas. Bueno, pues ahí pasan un montón de actividad sensorial y está alterada. ¿Por qué? Porque tenemos un eje intestino-cerebro, ¿sí? Nuestras bacterias mandan a través del eje intestino-cerebro todos los días, mandan lo que son aminoácidos esenciales, mandan la serotonina que necesita el cerebro para funcionar bien, matan la dopamina, mandan el ácido, el GABA, ¿verdad? Y todos esos péptidos que necesita el cerebro para funcionar y conectarse a esos neurotransmisores y bajar esos niveles de inflamación, que no haya citoquinas, que no haya nada ahí, que esté el cerebro funcionando en óptima condición, nace en el intestino. Si tenemos un intestino permeable, si tenemos un intestino con disbiosis, si tenemos un intestino con parásitos, va a haber inflamación, no nomás ahí abajo en el intestino, en el eje intestino-cerebro.
tenemos una inflamación sistémica que va hasta el cerebro y que todas esas bacterias que están en el intestino por esa disbiosis causan también tormentas de citoquinas que alteran el funcionamiento del tálamo y del tallo cerebral y por lo cual el niño tiene toda esa sobreestimulación sensorial. Esto trato de explicárselo a mis pacientes en consulta para que puedan entender la importancia de la alimentación, la sanidad de los alimentos. El llevar una dieta con el niño no es nada más restringirle alimentos porque va a estar a dieta, lo queremos ver delgado, o queremos que mantenga sus niveles de azúcar bien o lípidos, o qué sé yo. No es hacer una dieta, es realmente darle salud, que el niño aprenda a comer cocciones saludables que le van a hacer mantener en buen funcionamiento el cerebro. Una de las cosas que tú puedes buscarlo en internet que se puede ver en un paciente con autismo es precisamente la alteración de dopamina en el cerebro. La dopamina, el 90% se produce en el intestino. ¿A través de qué? Pues de los alimentos. Alimentos como el lácteo, el gluten, el trigo, el exceso de harinas y de azúcar en la dieta. ¿Qué causa? Aumento de dopamina. Entonces tenemos un cerebro desequilibrado. Por eso cuando vienen conmigo los pacientes y empezamos una dieta de acuerdo a sus necesidades, muchos de los niños que traen estos desequilibrios en la primera semana los corrigen. ¿Por qué? Porque cambian la alimentación, ¿no? Claro, y tocaste un punto, y si me ves que me sonrío es porque me da mucho gusto escuchar lo que estoy escuchando. Tocaste un punto sumamente interesante y bueno, pues también ya hemos visto muchos casos donde hablaste sobre la alimentación y sobre los parásitos. En gran medida, como en esta área de los intestinos, cómo se resguarda mucho de las causas también de esta situación o cómo se empeora el espectro autista, pero también cómo se mejora impactantemente, porque por medio de los parásitos se está demostrando científicamente, se ha demostrado más bien, pero pues no se habla mucho de esto. Es uno de los detonantes en su mayoría de casi todas las enfermedades. Y se han visto muchísimos casos que niños con autistas pueden liberarse de esa situación eliminándole totalmente o en su mayor parte los parásitos. Y esto es sumamente interesante porque se cura el autismo, según tu Bueno, experiencia. no se cura. Estamos hablando, este es un tema que me cuesta mucho hacer que entiendan muchas veces los padres que comprendan. El que hagas una dieta o elimines parásitos o metales pesados de la dieta no significa que tu hijo se va a curar del autismo, porque el autismo, yo lo explico en mi consulta. Cuando tú sales embarazada y ves el frijolito que ves ahí en el ultrasonido de las primeras 6, 9 semanas, ves un frijolito que tiene una espiral, ¿verdad? Que dices, ay, ahí se le ve la columna vertebral al niño y luego ves cómo termina como espiral donde se le está formando la cabecita, ¿no? Eso que ves como columna vertebral en ese frijolito se llama tubo neuronal. El tubo neuronal se forma durante las primeras 6 semanas de embarazo. Cuando el autismo llega a la vida a través de la concepción, porque es una mutación genética, va a causar alteraciones. ¿Y cuál es la principal alteración que causa? Pues que ese tubo neuronal con el tallo del cerebro no se cerró bien. Por eso te explicaba hace rato que es como un sedazo. ¿Qué es lo que pasa? Que es como un colador. Cualquier cosa que entre al intestino va a subir, como China libre, ¿no? Como dicen, caminando libremente y llegar al cerebro fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos un eje intestino permeable. Tenemos un cerebro con el tallo que conecta al tubo neuronal en el bebé, en el desarrollo de la persona en la edad adulta, pues es el nervio vago, y ese nervio vago pasa todas las toxinas que hay en el intestino al cerebro. Sí es cierto que va a generar sobreestimulación sensorial, alteración y parásitos, sí, pero el problema principal del autismo es una inmadurez en la corteza cerebral. No nomás es el problema sensorial, que eso lo podemos atacar, la hiperactividad del déficit de atención, curando y sanando el eje intestino-cerebro. Pero el problema principal es una inmadurez en la corteza cerebral que causa un problema de motricidad y se dificulta más con todas las alteraciones nerviosas que el paciente tiene. En sí, no se va a curar el autismo. El niño va a seguir dentro de su neurodiversidad, como viste a mi hija, como ves a cualquier persona con una neurodiversidad. Va a mejorar mucho
todos sus rasgos que lo mantenían en un autismo severo con un buen tratamiento y una buena intervención a temprana edad en todas las áreas, ¿verdad? Pero el autismo no se va a ir de su vida, va a seguir con esas problemáticas que va a enfrentar en cuestión de motricidad y socialización, de adaptación, que es una conducta que mucha gente tiene, ¿no? La adaptación social, la poca socialización que se genera por hoy en día, por las cargas de trabajo que tenemos, por la vida que llevamos de trabajo al hogar, del hogar al trabajo, y muchas veces también nos aislamos mucho, y no quiere decir que seamos personas con autismo, pero en sí la vida nos lleva a vivir esas difíciles complicaciones, ¿verdad? Como seres humanos. Pero volviendo al tema, ¿no? O sea, el autismo no se va de la vida de ninguna persona. Sí puede mejorar muchas de sus dificultades que lo hacen mejorar, como fue en el caso de mi hija, y lo hago hoy en día con el caso de muchos pacientes, ¿no? Cómo logran cambiar 2 semanas de tratamiento, superar las primeras dificultades que tienen, ¿no? Como, ¿cuáles? La concentración, la atención, sí se puede. Claro que es un trabajo de mucha constancia y de permanencia. No quiere decir que la persona tenga que estar a dieta toda su vida, pero sí eliminar de su dieta los alimentos que son agresores. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los parásitos? Todos nosotros tenemos parásitos. Nadie está libre. Todos. Vivimos en un mundo tóxico, con microorganismos en todos lados. Por eso el COVID se propagó como se propagó. El problema es que esos parásitos causan daño, y más daño causan en las personas que tienen alteraciones metabólicas, como el paciente con autismo. En nosotros no nos van a causar a lo mejor muchos problemas, pero en un paciente con autismo sí, porque entran, como China libre te digo, hasta el cerebro. Porque esos parásitos defecan también dentro del intestino, causan oxalatos, micotoxinas. Esos parásitos generan mojo dentro del cuerpo, y ese mojo se convierte en cáncer, en otros problemas en nuestra salud. Sí. Entonces, siembran enfermedades allí. Así es. Entonces, por eso es importante, no nomás en el paciente con autismo, sino todos nosotros. Los excesos nos llevan a una enfermedad. Claro. ¿Sí? Entonces, sí hay alimentos agresores en el paciente con autismo, sí los hay, pero también hay que saber cómo está funcionando el metabolismo de cada persona, que es individual, que no se puede aplicar la misma dieta para todos, y que eso les cuesta trabajo a los padres entender. Los parásitos no causan autismo, pero sí exacerban todas las fisiopatologías metabólicas y todas las alteraciones, ¿sí? Una vez que tú limpias a un niño de parásitos, puede mejorar mucho, sí, sí es cierto, pero la limpieza tiene que ser en compañía de un profesional, porque muchas veces se nos hace muy fácil automedicar, autorrecetar a los niños, y también causamos con medicamentos que damos para parásitos otras alteraciones. No todos los medicamentos que venden en la farmacia están hechos para todo. En fin, hay una colonia de parásitos y de nombres y de clasificaciones distintas, que los medicamentos que hay en la farmacia no son para todos los parásitos. Entonces, ¿cómo saber qué colonia de parásito tienes para matarla adecuadamente con un medicamento? Por eso necesitan la ayuda del profesional. O sea, tienes que tener un estudio que sustente y justifique ese antibiótico. Ahora, no lo quieres hacer a través de un antibiótico, pues hay también protocolos para desparasitar el cuerpo, pero también necesitas del profesional que te ayude a guiarte con ese protocolo, claro, que te lo recomiende, porque muchas veces los protocolos son funcionales para unos, pero no a todos. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, tú has visto en el internet, que es muy famoso, el doctor Louis Johnson, ¿no? Sí. Con su protocolo del jugo de zanahoria. 5x5. Sí, pero la zanahoria también es muy dulce. Ok. Entonces, hay pacientes que no pueden con los niveles de azúcar tomar eso. Sí, totalmente de acuerdo, y gracias por tu explicación, muy buena. Entonces, o sea, te lo pongo de ejemplo. Entonces, nosotros como profesionales no le podemos dar el mismo protocolo a todos. Por ejemplo, que es que el aceite de coco va a aliviar, va a ayudar en el autismo, me dicen muchas mamás, sí, pero hay que ver qué niveles de lípidos tiene tu niño en sangre, que no aumente más sus ácidos grasos. O sea, todo tiene una respuesta bioquímica y metabólica en el cuerpo, y eso es lo que nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? Yo tengo una mamá que me llegó a consulta un día, que estaba dentro de un protocolo muy famoso que hay en internet para el autismo, de un doctor, no digo el nombre para no darle publicidad, pero
me dice la mamá, me dijo, es que tengo tantos días dándole la inulina. ¿Tú sabes qué es la inulina? La inulina es una fibra prebiótica que para una persona que no tiene disbiosis, que quiere reforzar sus microorganismos y mantener un nivel saludable, su microbiota, perfecto. La inulina es una fibra sacada del azúcar del camote, ¿verdad? Entonces, pues está bien que se lo des a una persona que no tiene esos problemas, pero a un niño que tiene disbiosis, tú le das la inulina y es como si le estuvieras poniendo el estiércol al zacate para que crezca. Eso mismo le va a pasar en el intestino, le va a crecer la candidiasis. Y entonces no nomás va a traer todas esas ronchas. El niño de esta mamá que te digo, esta que andaba trepada arriba del refrigerador, no lo podían bajar de ahí. De las conductas tan severas, ya no te digo de hiperactividad, eso se llama como esquizofrénicas. Sí, pues creció el hongo y empezó a hacer estragos en las conductas. Y hablando de estas situaciones, Karina, ¿qué sugieres tú cuando un niño se pone agresivo? Un niño con autismo, claro. ¿Qué método usas ahí o qué técnica más bien? Bueno, en el caso de la mamá que te estaba comentando, pues el cambio fue quitarle el tratamiento que tenía y empezar la reestructuración de su eje intestino-cerebro, ¿no? Empezar un tratamiento para sanar ese eje intestino del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños tienen conductas opositoras, igual que la tiene el adicto. Uh-huh. El adicto, cuando tú le dejas de dar lo que es adicto, el alcohol o la droga, comienzan con sus conductas agresivas, opositoras, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué dicen? Lo tengo que internar y manejo de drogas y manejo de todo eso para quitarle la agresividad. Bueno, en el caso de con el niño de autismo, pues no lo tenemos que internar, pero los padres no pueden con estas conductas. ¿Por qué? Porque el niño aprendió de esa manera a conseguir lo que quiere. Ahí se tiene que hacer una modificación de la conducta y trabajar en el entrenamiento de la mamá. Claro. 1 a 1. Enseñar a la mamá a empoderarse, a mejorar su autoestima. El manejo y el control de sus emociones es muy importante. Porque si la mamá emocionalmente está tumbada, no va a poder con esas conductas. Así le digas lo que tenga que hacer. No va a poder, porque emocionalmente está quebrantada, está desgastada. Cansada. Cansada. Entonces necesitamos trabajar con los papás. Factor indispensable. Ajá, entonces el niño va a seguirse aprovechando del manejo emocional de la mamá porque la mamá está quebrantada y desgastada. Los niños tan entienden, mira, cuando tienen estas conductas agresivas, tan entienden que cuando los abrazan y los apapachan, hace como que se calman. ¿Por qué crees que es esto? Llamar la atención. Porque saben que ya con el abrazo y papacho quiere decir que la mamá les va a dar lo que quiere. Claro que son muy inteligentes. Y no nada más ellos, todos los niños lo hacen también. O sea, no es específico de ellos. Es simplemente un mecanismo de manipulación que usan para obtener lo que desean. Así es, y todos los seres humanos, o sea, somos manipuladores en alguna etapa y en alguna circunstancia de la vida te podrás encontrar con el uso y el manejo de técnicas manipuladoras. Son las herramientas que usan pues para obtener el beneficio que andan buscando. Fe indiferente con tu hijo y verás cómo cuando tu hijo vea que tu reacción no es correr a abrazarlo, a apapacharlo, a salvarlo, a quitarle la mano para que no se golpee, cuando lo dejes golpearse y que le empiecen a doler los golpes, verás cómo dejas de hacer esa conducta. Dice el Dalai Lama, tienes un problema, ponle atención y verás cómo se intensifica. Digo yo, tienes un niño con autismo que se golpea, ponle atención y verás cómo lo sigue haciendo y lo va a intensificar y lo va a llevar a niveles bien altos. Quítale la atención a ese niño con autismo cuando te esté golpeando, ignóralo. Y todo el mundo salta, ¿no? Y dicen, ay, pero ¿cómo? Si se va a hacer la niña lastimar. Ignóralo y verás cómo lo deja de hacer. Yo te digo, mira, mi experiencia personal con mi hija, tenía todas esas conductas a los 4 o 5 años. Yo corría al hospital con ella toda golpeada. Una vez le hablaron a la policía, porque ya eran tantas veces que yo llegaba a urgencia con el chichón, con sangre aquí, con el pie, con el tobillo, con moretes por todo el cuerpo, porque ella se caía mucho por sus problemas motrices, más las berrinches que hacía y se golpeaba. Muchas veces llegué al hospital con ella, y entonces un día le hablaron a la policía. Yo desconocía
que Kristen le tenía miedo a los uniformados. Entonces cuando llegó la policía le vi la cara, cómo le cambió y hasta dejó de llorar. Porque aparte ella llegaba en un drama al hospital, de un drama incontrolable. Y cualquiera la miraba y decía, pues esta niña viene toda golpeada, maniatada por la madre, ¿no? Entonces, cuando vio que le hablaron a la policía y que escuché que le iban a hablar a la policía que porque la niña era, que probablemente podría ser abusada, ¿no? Por la mamá. Entonces, yo volteo y le digo a Kristen, mira, ahí viene la policía y vienen por mí, porque tú te golpeas y ellos creen que yo te pego, le dije. Tenía 4 o 5 años la niña. Si me llevan, a ti te van a llevar a una casa hogar y a ver quién te va a cuidar, porque yo ya no te voy a cuidar, porque yo voy a estar en la policía, porque tú haces cosas que no debes de hacer. Vino la policía, me interrogó, después salió el expediente que tenía autismo y todo eso, ¿no? O sea, pero ella se llevó un susto. Pregúntame cuántas veces más se volvió a golpear. ¡Wow! Bueno, Karina, y esto tendrá que ver, estas actitudes tienen que ver porque ellos no sienten el nivel del dolor Sí, que tienen sentimos. tienen un nivel de tolerancia, pero sí sienten, sí les duele, tan les duele que corren a que los abraces de los papaches cada vez que tú tienen un golpe o se lastiman o se hacen algo. Claro, pero ¿sabes qué? Su cerebro está tan inflamado por esta cuestión neurobiológica que hay, esta toxicidad, que la mente está aturdida. Mira, te pongo de ejemplo, ahora que a todo el mundo le dio COVID, ¿qué fue la primer síntoma que tuvieron las personas que tuvieron con COVID? Diarreas. ¿Por qué? Porque el COVID fue un virus que estuvo diseñado para quebrantar el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico, ¿dónde reside? En el intestino. Al quebrantar ese sistema inmunológico, al COVID, al desbaratar los microorganismos, al causar esta problemática con los microorganismos, pues obviamente generó una carga de micotoxinas, porque las levaduras y los microorganismos malos sobrecrecieron. ¿Y cómo andábamos nosotros? Con las diarreas, con la inflamación, con la carga tóxica dentro del cuerpo, con la tormenta de citoquinas que teníamos por el COVID. ¿Por qué? Que llegaba hasta el cerebro, nos nublaba la mente, era horrible. Pues esto mismo le pasa al niño y lo vive todos los días con este problema que tiene entre el eje intestino-cerebro, una tormenta de citoquinas que nos nubla la mente y que no los deja de alguna manera sentir el dolor como nosotros lo sentimos de forma normal, porque nosotros no tenemos esa sobreestimulación sensorial, ni tenemos esa inflamación, ni esos bloqueos neurológicos por la falta de conexión de neurotransmisores. En el niño con autismo es diferente. No es que no sientan, es que ellos traen unos procesos de alteraciones en el cerebro que lo viven de diferente manera. Entonces, esa tormenta de citoquinas existe en el cerebro, como existió en nosotros con el virus del COVID. Qué interesante ejemplo pusiste. Entonces, ahí está la respuesta, pues. Entonces, cuando el niño tiene todas estas conductas agresivas, pues hay que trabajar el eje intestino-cerebro y hay que trabajar en el empoderamiento de la mamá para el manejo de esas conductas. Hay tanto que aprender, ¿verdad? Sobre este tema. Así es. Mientras los padres se venzan ante la situación tan frustrante que se vive, pues es muy difícil. Como lo dije en un video yo cuando puse este tema de las conductas en los adultos con autismo, definitivamente las mamás no pueden estar solas frente a un adulto con autismo así de agresivo. Me dicen pacientes, gente que me consulta, oye, mi hijo ya tiene 21 años, ¿puedo corregir? Claro que puedes corregir. ¿Va a costar trabajo? Sí, pero tienes que tener mucho valor, acompañamiento y no estar sola. Y firmeza. Y firmeza. Porque a veces como padres sobreprotegen por el hecho de que tienen tal condición o tal situación y pues se comete ese error de sobreprotección que lo único que va a tener es un refuerzo negativo en la conducta del niño. Va a intensificar y esa conducta, y el niño aprende de forma sistemática que para tener esa leche que quiere o más pizza o más hot dog, pues tiene que volverle a llorar y golpear a la mamá. No es muy diferente a otro niño. O sea, he estado recalcando esta situación porque pues
eso lo miramos también en otros niños, y no precisamente que tengan autismo. Y precisamente yo te iba a preguntar que si hay algún tipo de, en tu experiencia, algún tipo de característica en comportamientos que diferencie bastante a lo que es un adulto autista con un niño, con un niño autismo. Bueno, todo depende, ¿verdad? Porque yo hablaba del adulto desde mi experiencia personal que yo tuve con el papá de mi hija. Ujú. Y yo sí quiero decir, que no lo dije en el video, ¿verdad? Pero yo sí quiero decir que el padre de mi hija nunca se le atendió como autista. Viniendo de una familia tan prejuiciosa y tradicionalista de costumbres en Guadalajara, pues Ujú. todo fue mantenido bajo secreto de Estado prácticamente, ¿no? Entonces, él creció a la par del mundo, ¿verdad? Sin ningún tipo de atención especial ni educación. Entonces, por eso es que sus conductas las llevó a la vida adulta. Por ejemplo, un dato muy importante que yo te voy a mencionar, cuando él empezó con sus arrebatos conmigo cuando estábamos recién casados, de golpes y agresiones, yo una vez lo platiqué con su abuela porque fue la mamá materna prácticamente, la mamá no lo crió, lo criaron entre la abuela y la tía, porque sus padres se divorciaron y cada quien tomó su rumbo, ¿no? Y dejaron al niño en el vientre, en el seno materno. Entonces, cuando la abuela, yo le platiqué todo lo que yo estaba viviendo, me dijo, ay, no me extraña, dice, porque fíjate que él siempre fue así desde niño. La primera piñata que le hicimos, cuando vio que llegaron todos los niños, agarró el palo de la piñata y los corrió a todos a golpes, Híjole, porque no le gustaba, no hizo amiguitos en la escuela. socializar. Ujú. ¿Y qué hicieron Sí. ustedes? Pues nada, nos arruinó la fiesta y terminamos todos comiéndonos el pastel. Y él en el cuarto llorando porque no quería nadie aquí en la casa. Oyes, Karina, en base a esta experiencia, pues a mí me dice mucho que es porque hay ignorancia, no se sabe que el niño trae esta situación y va creciendo y obviamente va creciendo con ella. Y pudiésemos decir que falta de responsabilidad, pero más bien yo creo que es ignorancia, porque he visto casos no precisamente de autismo, de diferentes trastornos de personalidad que nunca supieron que tenían tal trastorno. Entonces, sabían que o los etiquetaban, ah, es que es muy agresivo, oh, es que es muy lunático, pero realmente pues había algo más allí, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa, en el caso de mi expareja, independientemente de todos sus problemas que pueda tener en cuestión de conducta, es sumamente inteligente. Yo a veces me quedo asombrado, tiene un nivel intelectual tremendo, con decirte que les ganaba a los casinos y lo corrieron, lo ficharon en los casinos, no puede entrar a los casinos. Al blackjack les ganaba. Entonces aquí en Estados Unidos ya sabes cómo es la situación, ¿verdad? Que creen que tú haces trampa y Ajá. ¿verdad? No le pudieron comprobar la trampa porque mira, Guau. pero Es, ya no lo dejan jugar blackjack, está fichado, porque les ganaba prácticamente a la gente. Sí, mira, yo siempre le digo a la gente, antes de medicar, primero haz una intervención nutricional y date cuenta hasta dónde puedes mejorar y que realmente si ocupa el medicamento hay que dárselo. Yo no estoy en contra de la medicación porque yo sé que hay niños que lo necesitan. Por ejemplo, dentro del autismo se vive mucho que esta desconexión causa problemas de actividad epileptiforme en el cerebro y que va dejando una huella neurológica en el cerebro que va aumentando conforme va teniendo el cerebro estos procesos degenerativos y el niño llega a la adolescencia o a la edad adulta a padecer crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque de chiquitos no se les dio el medicamento que necesitaban esas neuronas para disminuir sus crisis de actividad epileptiforme. No se le niveló. ¿Por qué? Porque el niño no se le dio el medicamento y sin embargo se le dio comiendo la coca, todos los productos que están altamente ricos en cafeína, carbohidratos, que tienen muchos tóxicos como las papitas, muchos endulcorantes y todo eso, pues genera más actividad en el cerebro, más problemas de descargas de energía cerebral, mantener el cerebro en estado de vigilia también causa ese descarga. Y hay muchos productos que consumen los niños, como las pizzas y muchas otras cosas, que traen muchos sales, nitritos, muchos químicos que son diseñados para mantener el producto en los refrigeradores y en las tiendas sin hongos y sin parásitos, para conservarlo y que está permitido, pero sin embargo tienen un efecto secundario en la salud y en un claro. gatito con autismo es dañino. Yo tenía una amiguita que tenía un niño con autismo aquí en Estados Unidos
Y yo todos los días veía al niño comiendo en la escuela, y te lo digo porque la mamá hasta subía fotos diciendo, ay, es que mi hijo no se come la comida de la escuela y le tengo que traer todos los días el chicken nuggets. Y todos los días comía chicken nuggets. Si ya no le llevaba el chicken nuggets, el niño no comía nada en toda la escuela. Entonces yo le decía, pues que se hambree, si no quiere comer, que no coma. Es preferible a que le sigas dando tóxico. Y luego llegaba a la casa, mi hijo no quiere comer otra cosa más que pizza, y todos los días hay pizza o hay de fish, fish dish, deditos de pescado. El niño así creció, llegó a los 13 años y un día pone en el Facebook histérica porque su hijo se estaba convulsionando. ¿Cómo no se va a convulsionar si durante la primera etapa de vida no hizo otra cosa más que retacarlo de pura comida congelada? Industrializada, procesada. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esos niños que les causa más degeneración a temprana edad? Que generan más retraso mental. Exacto. Así es. Sí, claro, porque se está afectando ese nivel neuronal. Así es, porque tiene menos capacidad de sinapsis de generar. Por eso es tan importante la alimentación, porque el autismo esa es otra área que no te dicen que es degenerativo, y más degenerativo que la mente de una persona típica. Karina, estás comentando algo sumamente importante. Si bien es cierto, el tipo de dieta o de alimentos que se consumen en estos niños son para empeorar su situación, creo que tenemos mucho que aprender, que investigar sobre este tema, porque yo personalmente creo que no precisamente un medicamento les va a mejorar esas conductas o su salud, sino que tal vez también los alimentos, sin tener que llegar a medicamentos, pueden mejorar en gran medida esos comportamientos, y que yo sé que se les está dando dieta adecuada, pero creo que todavía hay mucho que indagar, mucho que investigar para llegar, obviamente al sistema médico no le conviene, para llegar a que no dependan de un alimento para regular esas conductas. O sea, sin tener que llegar a ese exceso. Mira, yo te puedo decir que todo lo que es el tema conductual se trabaja con la educación. Y aunque les moleste a las madres, yo les pongo el ejemplo de mi hija. Cuando tú educas desde la conciencia, claro, con amor, pero sabiendo que le estás haciendo un bien a tu hijo, que ese amor también se manifiesta en la educación, pues mira, tienes el resultado como el que yo tengo en mi hija. Y no es que yo me guste presumirla, pero yo te estoy hablando que mi hija tenía un autismo severo y que tenía todas esas conductas. ¿Y cómo la pude manejar para que ella actualmente, mira, aquí tiene una hora ya sentada esperándome y sin renegar? Sí, ¿y la podemos ver? ¿Y la quieres ver? Sí, me encanta, Cristi. Ven, Cristel, acércate para que te vean. Aquí. Que la conozcan nuestros bellos resonadores. Cristi es una señorita, ay, hermosa, me encanta verla. Agáchate. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Saluda. A ver, ¿qué me estabas enseñando ahorita? Sí, ella es muy coqueta. Le gusta hacer pulseras y anillos. No, qué belleza, qué linda. Es un amor incondicional, infinito, que no porque tú eduques, aprendas a poner límites con los niños, ellos te van a dejar de querer, te van a dejar amar. Sí. Sí. Gracias, mi amor. Dice que te diga que la noche pone sus pajaritos. Le gusta dormir con música de pajaritos. Wow, qué linda. A eso me refiero, Karina, que ellos son unos seres bellos, bellos. Es que de verdad, yo siento, mira, me emociono. Yo siento que las conductas que estos niños tienen negativamente simplemente porque los padres no están preparados para estar con ellos, para comprender el nivel de frecuencia que traen tan hermoso, que vienen a enseñarnos. Es que los etiquetaron en el sistema médico, pero esto va más allá que eso. Ellos son unos seres excepcionales. Así es, y sabes una cosa, muchos padres piensan que la medicación los va a cambiar, o que la medicación es la solución, que necesitan nada más la terapia y los medicamentos, y no es así. Los niños necesitan el tratamiento de conducta, de establecimiento de límites y de la dieta. De hecho, la dieta debe ser parte de la intervención que se debe llevar a cabo con un paciente con autismo. ¿Qué pasa con los medicamentos?
Muchos padres también satanizan, el tema de los medicamentos. Muchos padres dicen, no, no le des esto, no le des lo otro, y ahí suben las fotos a las redes sociales, y ahí están hablando y despotricando a como les fue en la feria. Este tema de los medicamentos es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque influye en la mente de una padre que a lo mejor va empezando y su hijo lo necesita. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no se lo da, genera después epilepsia en el niño, ¿no? O batalla más para sacarlo adelante. No es que el medicamento sea necesario. Claro que ningún ser humano necesita medicación para funcionar, en ninguna enfermedad. El cuerpo no nació necesitando medicamentos. El cuerpo funciona con nutrición. Nuestras células tienen que tener nutrientes para funcionar, para hacer que funcione nuestro organismo. La carencia de nutrientes ocasiona todos estos fisiopatologías y los agentes extraños como los parásitos y los virus y las bacterias que vienen a invadir y a quebrantar el sistema inmunológico del cuerpo, repercutiendo en otros problemas y alteraciones, ¿no? Eso lo sabemos. Pero el medicamento, ¿por qué se le receta la medicina al niño? ¿Por qué le dan medicamento? Porque tiene conductas que antes les llamaban esquizofrénicas. Y los padres no pueden con esas conductas. ¿Por qué no pueden? Porque no saben el manejo conductual. Porque no están preparados para ellos. Por ejemplo, un medicamento como la risperidona. Dentro de todos los psiquiátricos, yo te puedo decir que es el más noble que se le da al paciente con autismo. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias en un tratamiento de intervención nutricional y luego si te le dan la risperidona, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a equilibrar esos neurotransmisores en el cerebro de manera sintética. Pero tú conforme vayas dando el cambio alimenticio, vayas cambiando ese metabolismo, esa bioquímica, el paciente ya no va a requerir la risperidona. La risperidona es un medicamento para ser utilizado 2, 3 meses, un corto tiempo en el paciente y después empezarlo a destetar de él. Pero ya que hiciste un cambio en la alimentación, ya que trabajaste todas las demás áreas, el medicamento, ¿qué es lo que hace? Equilibra los neurotransmisores para que el niño tenga más control y pueda recibir mejor la indicación y la instrucción. Realmente el efecto de la risperidona o risperdal es elevar la serotonina con la dopamina. O sea, mantener un equilibrio de ambos neurotransmisores. Y dicen los padres, es que mi hijo le di y empezó a engordar, y no se lo des porque te va a engordar. Pues sí, mientras al niño le sigas dando el carbohidrato, la pizza, el gluten, todo lo que le engorda, las azúcares, las sodas, todo lo que le hace daño, pues claro que te va a engordar. Porque precisamente tenemos un desbalance, yo te lo dije al principio de esta charla, hay un desbalance en la serotonina, en el nivel de serotonina del cerebro del niño con autismo con el que nace. El neurotransmisor de la serotonina y el GABA están deficientes. ¿Y qué es lo que hace la risperidona? Elevar la dopamina para igualarla a la serotonina. Pero allí, ¿cómo hay que hacer conciencia de la responsabilidad que se tiene de estar medicando a un niño? Porque si no se está al pendiente de cómo ya se logró ese equilibrio, puede causar efectos muy negativos en el niño porque se está sobrepasando un químico que ya el cuerpo no lo está necesitando. Sí, o sea, hay que estar bien alertas de eso. Yo te lo digo porque, mira, yo tengo muchos pacientes que veo y mi principal experiencia es con mi hija clínica, porque yo lo viví hace muchos años, cuando ella tenía 4 años, le daban medicamentos bien severos como el bypass, le dieron medicamentos realmente muy fuertes. Cuando yo empecé todo este cambio de la alimentación, el último medicamento que le dieron a probar fue precisamente ese, la risperidona o risperdal. Se lo empezaron a quitar poco a poco conforme ella fue mejorando. Se lo quitaron, que fue como a la edad de los 11 años, te puedo decir 10, 11 años, mi hija ya no tomaba nada, más que el puro medicamento carbamazepina, que era para la contención de la actividad epileptiforme. Yo creo que gracias a que yo nunca le he dejado de dar le dejé de dar ese medicamento, pude evitar que mi hija llegara a convulsionar. Hasta el día de hoy no presenta crisis convulsivas, como muchos otros niños con autismo que convulsionan y que ya dependen del cuidado de una persona a las 24 horas por las crisis de convulsión. Entonces, que ya las mamás ya no pueden irte tranquila a algún lugar y dejar al niño solo porque tienen miedo de que vaya a tener una crisis de convulsión. Entonces, es una agobiante muy feo para una madre, un estrés gratis. Entonces, cuando yo hice todo esto, el único medicamento que le dejaron a la niña fue la carbamazepina, que es un anticonvulsivo.
Fue el único medicamento que le dejaron. Le quitaron todos. Y gracias a Dios así se estuvo manteniendo prácticamente hasta ahora, que el año pasado que vivió la crisis que ustedes vieron en internet, que yo compartí, ¿no? La problemática que enfrentamos y que la llevó al hospital, ¿no? Por un mal manejo de una crisis en el salón de clases, tuvo un trauma y ese trauma me la llevó a hospitalización porque ya, para que no le repitiera el evento que tuvo en la escuela de orinar, se dejó de comer y de pasar alimentos. Entonces, nomás para que te veas cómo piensa la mente del niño con autismo. No puedes jugar con bromas ni con literalidad en el lenguaje. Tienes que ser muy concreto en las instrucciones, ¿verdad? Para la salud mental también es otro tema muy importante que después podemos hablar, ¿no? Pero lo que yo te voy a decir es que ahora que ella tuvo toda esa crisis, al sacarla del hospital, ella estaba tomando medicamentos como el diazepam, la quietiapina, la sertalina, la olanzapina, todos esos los fue quitando, se los fueron quitando a partir de enero. ¿Por qué? Después de 2 meses de haber iniciado una intervención nutricional, ella dejó de tomar todos sus medicamentos. Actualmente, bueno, hasta marzo, fue como en febrero que le quitaron todos esos y le empezaron a dar la risperidona. Actualmente ya no la toma. Wow. Y ya vimos ahorita su comportamiento. Wow. Nomás, ella sí toma suplementos desarrollados especialmente para pacientes con autismo, una línea que yo manejo en los tratamientos nutricionales. Le doy un tratamiento que va enfocado precisamente para mantener saludable su sistema nervioso y le doy otro tratamiento que es para mantener saludable el sistema del eje intestino-cerebro, ¿no? Entonces, es una inversión que yo hago, a mucha gente se le hace caro, pero yo creo que más caro es mantenerlos con la medicación. A final de cuentas es más caro y los efectos secundarios en su salud, porque lo químico, lo artificial, causa siempre un efecto secundario y lo natural es la nutrición. Claro, claro. El cuerpo no necesita la medicina, necesita la nutrición. Y eso es lo que debemos de comprender los papás que tenemos niños con autismo. Sí, es verdad que no necesita el medicamento, no lo necesita, pero antes de quitarle el medicamento hay que hacer otras cosas para ayudarnos y ayudarle a ese niño a funcionar correctamente. Para no desequilibrar su organismo. Tú no puedes dejarle de dar la medicina y un niño con todas las alteraciones y con todas las problemáticas. No va a estar mejor. Pero, por ejemplo, que el niño no duerme, pero le quité la medicina. ¿Tú crees que le estás haciendo un bien quitando la medicina y dejando que ese niño no duerma? Y que tú tampoco duermes y tienes paz ni tranquilidad. Imagínate qué problemas de salud vas a desencadenar cuando alteras tu ciclo circadiano como mujer. Más cortisol, el cortisol más alteración hormonal, tú tampoco vas a dormir, vas a tener una infinidad de problemas de salud. También las mamás nos enfermamos, consecuencia del estrés que genera el paciente con autismo. Una vez una mamá me llegó y me dijo, ¿qué me recomienda? Que ya le había dado la consulta y todo, me llenaron, porque esa es otra vez que las familias a veces no dicen todo en la historia clínica, ¿verdad? Pero una vez una mamá me dijo, bueno, ya le había dado el protocolo, la consulta, todo. Y me dijo, oiga, una pregunta, se me pasó decirle, me recomienda que ya no le dé al niño este jarabito de niños que venden en cualquier farmacia, uno naranja, que es para... Me dijo, es que el doctor, el pediatra, como mi niño no duerme, me dice que le dio una tapaderita de 10 milímetros a las 6 de la tarde para que a las 9 de la noche ya se duerma el niño. Y le dije, ¿cuánto tiempo tienes haciendo eso? Uy, meses. Dándole jarabe, porque el pediatra le recomendó para que el niño durmiera, un jarabe que está lleno de azúcar y colorantes artificiales saborizantes, de metal pesado, porque todos los medicamentos, así sea un ibuprofeno, un Motrin, un Tylenol, todo, una aspirina, todos los medicamentos, sus compuestos son metales pesados. Y con eso aumentan el campo para que se puedan reproducir más fácilmente los parásitos, les encantan los metales pesados. No, y las azúcares. Tú pruébate un jarabito de niño, agárrale la etiqueta para que veas. Demasiado dulce. Sí. El azúcar trae. Súmale el azúcar de jarabe más el azúcar de todos los alimentos que le diste industrializados
la soda, el Gerber, todo eso que le metiste. Pero, Tú sabes, nomás te voy a dar un dato, tú sabes que la FDA hace poco sacó un comunicado que todos los productos Gerber están altamente tóxicos en metales pesados. Y las mamás se están preocupando por las vacunas, cuando en la infancia no le metieron otra cosa al niño más que Gerber, y lo siguen haciendo, porque yo cada vez que voy al Walmart o a la Costco veo los paquetes de los empaquetados, de las papillas empaquetadas que llevan las mamás en las carretas. Yo he subido videos en mis historias, les tomo fotos a las carretas de las personas y le tomo foto a mi carreta. ¿A qué voy yo a la Costco? Yo no voy a comprar cajas ni empaquetados. Yo voy a comprar proteína, verdura, leche, cosas naturales. Pero Cristel no se come un pipo de ahí de caja, un chicken nuggets, no porque ella no se le antoje, sino porque no es una opción en su alimentación. Ella aprendió a que esos alimentos, a reconocer lo que le hace bien y lo que hace mal con la dieta. Qué bella ella. Ese es otro. Me voy a trabajar, ganar dinero. Que a ella le gusta ir a trabajar y a ganar dinero. Dice, ay, qué hermosa, bien productiva ella. Karina, sí, eso que comentaste es bien importante que lo retomemos, porque no es cierto que se están preocupando por las vacunas, o por ejemplo los que no nos vacunamos. Es que no no nada más hoy en día, en este ya nivel en el que estamos, nos están metiendo metales pesados. Es que ya están en todas las cosas, en los alimentos, en las bebidas, en todas las cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado de ello. No, y no más en los alimentos. Por ejemplo, este es otro tema que también les molesta a los papás. Yo soy mamá, independientemente que sea profesional. Yo les digo, yo no te voy a hablar con sutilezas. ¿Por qué? Porque esta es mi página, este es mi blog. Y a mí me gusta hablarles la neta, como dicen, del planeta, ¿no? Francamente, yo no voy a andarles hablando de... Y eso a lo mejor no les gusta a algunos, pero tampoco es discriminación, pero les tengo que hablar con la verdad. Y aunque no les guste escucharla. Pero, por ejemplo, es que las vacunas, llegan mamás que me dicen, es que las vacunas son las causantes del autismo. Y cuando les veo las manos todas tatuadas. ¿Tú sabes el daño que hace la tinta del tatuaje a nivel celular? Sí. Altera tu mitocondria, altera tu célula, los macrófagos de tu cuerpo. Tenemos macrófagos que son para limpiar el cuerpo, altera el sistema inmunológico. Hay un quebrantamiento con esa tinta que es un agente extraño dentro del cuerpo. Entonces, tú estás toda tatuada y resulta ser que te casaste, tuviste un niño con autismo y le estás echando las culpas a las vacunas cuando tú hiciste un desastre en tu vida. O sea, no los culpo, pero hay que tener responsabilidad. No hay que ser extremistas tampoco, ni buscar culpables. Hay que hacernos responsables. Hay que equilibrar las cosas. Está bien, el gobierno pone las vacunas, pero yo puse lo demás. Y mis células mutaron y dieron como producto una alteración genética. O sea, esas mamás que dicen, oye, que las vacunas, pero le compran todo el chicken nuggets al niño, toda la pizza llena de sales, todo, que les dieron Gerber, pues está bien, las vacunas son tóxicas, pues, pero tú hiciste la otra parte. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a comer así. Porque la influencia de la industria alimenticia ha cambiado nuestros hábitos alimenticios. Tal vez nuestros abuelos y tatarabuelos sí comían así en el rancho. Pero las nuevas generaciones que están en la ciudad, que han crecido en lo industrializado, pues comen puro industrializado. Lo más que llegan a comer cuando salen fuera es una ensaladita que lo incluye el plátano. La vida del ajetreo en la ciudad, buscan lo más rápido, lo más práctico, pero tenemos que ser bien conscientes que eso precisamente es lo que nos está enfermando. Así es. Entonces, no somos conscientes y somos irresponsables. Porque cuando comemos, pensamos en que vamos a comer por lo que se nos antoja. Yo le pregunto a una mamá, a ver, dime, ¿qué haces de comer? Y lo primero que me dicen es, pues bueno, siempre le pregunto a mi hijo qué quiere comer. Entonces, como si el hijo supiera. Ajá, ¿cómo permites tú que un niño dicte lo que le vas a hacer de comer? Un niño de 3, 4 años. O siempre pienso en lo que le gusta para hacer de comer. Yo estoy de acuerdo que sean nuestros hijos y que queramos darles gusto, pero darle gusto al marido,
Al niño lo tienes que educar, no es tu marido. No tiene por qué dictar lo que vas a hacer de comer. Pero fíjate, Karina, cómo hemos perdido el razonamiento por sentido común. Cómo un niño le va a decir a la madre, y no nada más en este aspecto, ahorita ya lo vemos, ya adolescentes, niños, no, pues es que no puedo hacer esto porque se enoja mi hijo o mi hija me dice que tengo que hacer esto. ¿Cómo? Si nosotros como padres somos el pilar y la base para poder guiar a ese niño. Sí, un niño de 3 años, ¿cómo va a mandarle a la mamá? Va a elegir qué quiere o no quiere comer. Como ejemplo, esas mamás que yo veo que a la escuela le llevan el lonche porque el niño no come otra cosa más que ese trío del McDonald's o de cualquier autoservicio. No quiere comer otra cosa más que las estrellitas o las papas fritas. Y ahí van las mamás, gastan todos los días en papas fritas para llevarle a la escuela porque el niño no come si no le lleva las papas fritas. Siempre digo que están invirtiendo para sembrarse una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que están fomentando una conducta desadaptiva. Y no le busques justificación, es que él no puede comer otra cosa, que porque la lengua se le transforma, que porque le hace daño la comida, que porque siente sensaciones raras, que porque la carne le hace vomitar. No. No busques justificación, no busques romantizar los problemas de conducta que tienen en casa y que no supieron manejarlos a temprana edad y que han crecido. Esa es la realidad. Que a todo le buscamos una justificación y una romantización. Es que tiene autismo, compréndelo, sopórtalo, que te golpee, que te pegue porque tiene autismo. No. La neurodiversidad es una cosa y otra cosa son los temas conductuales. Entonces la selectividad alimenticia, ahí empieza, la forma como tratamos a nuestros niños, cómo educamos a nuestros hijos, determina el futuro, aún en el autismo y sin el autismo, en nuestra vida. Correcto, totalmente de acuerdo, así es. Entonces, este tema les duele a los padres, ¿por qué? Porque nos duele reconocer que nos estamos equivocando. Estamos haciendo las cosas mal. Lo que te quiero dar con este ejemplo es que las abuelas lo sabían. Por eso usaban para cocinar hierbas como el epazote, la albahaca, el romero, son desparasitantes natural, el ajo, el orégano. Son desparasitantes. Antes no existía el Nor Suiza. Tú le ponías a las comidas hierbas. Ahora le pones puros químicos con el Nor Suiza y todos los aditivos que te venden industrializados. ¿Por qué? Porque todas esas sales traen metales pesados. Y todos esos metales pesados matan la microbiota y generan más parásitos. Correcto. Entonces, pues el cuerpo necesita vivir de lo natural, que es la nutrición. Las plantas tienen un objetivo en esta vida, que es alimentar al ser humano. Así es, completamente de acuerdo. Igual que los animales, ¿verdad? Que tienen el aporte de las proteínas en nuestro cuerpo para generar estructuras en nuestro ADN y en nuestras células. Karina, ya para terminar, ¿algún mensaje que quieras convidarle a nuestros bellos resonadores? Bueno, pues me gustaría que supieran los papás que el diagnóstico no es el final en sus vidas con un niño con autismo. El diagnóstico no va a determinar la capacidad del niño, ¿sí? ni su vida. Lo que va a determinar la capacidad del niño y su vida es el trabajo de los padres. El diagnóstico es una etiqueta más. Y esto es algo que duele mucho a los papás, ese diagnóstico. El diagnóstico no va a determinar ni la vida del niño ni la vida de los papás. Hoy en día vemos tanta persona con autismo integrados y teniendo una vida ordinaria, te puedo decir común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diagnóstico no determinó sus vidas. Entonces, esos padres que están abatidos en la etapa del duelo no tendrían por qué estar abatidos. Están abatidos porque hay una desilusión, una decepción, una frustración en ellos que está ¿en dónde? En sus expectativas como padres. Entonces, hay que trabajar con esos padres emocionalmente y fortalecerlos. Porque a mí el diagnóstico, pues sí me cambió mi vida, ¿verdad?
Yo realmente, yo lo que más deseaba en la vida es que tener hijas saludables. Es más, yo cuando me embaracé de mis 2 hijas nunca tuve una preferencia por si fuera niño o niña. Y hay padres que sí los tienen. Quiero niño, 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 niño. Quiero niña, niña, niña. Y también, aunque no nazcan con autismo, si quería el niño y nació niña, se frustran. Hay decepción y hay duelo. Cuando el embarazo no cumplió las expectativas de los padres. Entonces yo pienso que el ser humano necesita aprender a ser feliz con lo que uno tiene. Que la felicidad no va a determinar un diagnóstico o un sexo, sino tu vida. Es lo que va a determinar tu felicidad. Entonces yo creo que eso es lo que yo le puedo decir a los padres, que trabajemos más en nosotros, en los padres. Porque a final de cuentas, el que tú estés bien es el reflejo de tu hijo, que va a estar bien. A mí mucha gente me dice, oye, ¿y cómo le hiciste para tener una niña que todo el tiempo está arregle, sonriendo? Pues yo soy feliz, he sido feliz siempre. Sí he tenido decepciones, he llorado como toda mujer, me han dolido muchas cosas, pero ante todo he aprendido a ser feliz con lo que tengo. Y eso es lo que me ha dado la fuerza para sacarla adelante y seguir aprendiendo y estudiando y esforzándome a ser mejor yo para ella. Muy buena reflexión, porque la felicidad es una actitud. Karina, dinos por favor tus redes, ¿dónde te pueden encontrar nuestros bellos resonadores? Sí, estoy en Instagram como Karina Autismo y en Facebook también como Karina Autismo y en TikTok también como Karina Autismo. Quienes estén interesados en una asesoría, pues ahí me pueden encontrar y mandando un mensaje inbox con la palabra autismo, como siempre digo, y los apoyo en lo que necesiten. Excelente. Igual ya saben, bellos resonadores, vamos a poner allí en la descripción las redes de Karina. Karina, pues muchísimas gracias por habernos convidado de tanta información tan importante, y yo creo que vamos a tener otro programa porque sé que tienes mucho que darnos, te has preparado bastante y hay demasiada información que tenemos que expanderla, sobre todo estos temas que hasta cierto punto pues han sido poco explicados desde el conocimiento que te ha llevado tantos años estar adquiriendo en base a tu experiencia. Con mucho cariño y estamos en contacto. Anda por allí, Cristi, para despedirnos de ella. Dile, bye. No, ven aquí para que te vean. Sí, ahorita te llevo a comer, quiere irte a comer. Ya no me pienso en comida. ¿Dónde está mi amor que no te veo? Dile. Bye, bye, Cristi. Bye. Tengo hambre, dice. Lo siento por todo el tiempo que te hemos quitado, pero hemos aprendido mucho. Besitos, hasta luego. Hasta luego, bye, bye. Bye. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.